Muy buenas, soy Eray Sánchez y te doy la bienvenida en este vídeo donde aprenderás a hacer un teleprompter con los elementos que tienes en tu casa. Comencemos. ¿Pero por qué necesitas un teleprompter? Mira, un teleprompter es una herramienta de lectura que te permite mantener el vínculo visual con tu audiencia, sobre todo en esos casos donde es tan importante mantener ese vínculo. Además, usando esta herramienta ganarás en confianza y en seguridad en el momento de hablar y por lo tanto transmitirás mucha más confianza a tu audiencia. Entonces, como te he comentado, vamos a hacer un teleprompter casero y que puedes hacerlo desde hoy mismo. Entonces quizás te estés preguntando, bueno, pero a lo mejor es demasiado costoso, demasiado lío. No, es realmente muy sencillo y los elementos que vamos a necesitar son un marco de fotos. ¿Quién no tiene un marco de fotos en casa, verdad? Tela negra o una camiseta negra, por ejemplo como esta. Una tablet o un móvil, aunque es preferiblemente una tablet porque obviamente la pantalla es mucho más ancha. Unas pinzas de tender la ropa, cinta adhesiva y un palo o pues un palillo de estos para comer comida china. Y ahora quizás te estés preguntando, pero ¿cómo vamos a colocar estos elementos, este teleprompter, delante de la cámara? Muy sencillo, aquí tendrás que pensar qué elementos tienes en tu casa u oficina que te permitan colocar este sistema delante de la cámara. ¿Tienes una tabla de planchar, una escalera, sillas, cajas? ¿Qué elementos tienes que te permitan sostener el teleprompter? Yo, por ejemplo, tengo este sistema encima de una tabla de planchar. ¿Quién no tiene una tabla de planchar en casa? ¿No me crees? Pues mira cómo lo hago. Primero hay que colocar la cámara como la queremos. Lo más importante es que hay que ajustar el teleprompter a la cámara y no la cámara al teleprompter. Si faltase altura, pues lo podemos solapar con libros, cajas de cartón u otros elementos. Después, pues pasamos la camiseta por la apertura de la cabeza y la dejamos ahí colocada. Después la terminaremos de colocar. Por ejemplo, en este caso es una caja de cartón lo que va a sostener el teleprompter. Así que lo que hay que hacer primero es colocamos el marco de fotos y el palillo para saber en qué lugar hay que colocar las pinzas, pues van a ser los elementos que nos hagan de tope. Adherimos las pinzas con cinta adhesiva y volvemos a colocar el marco junto con el palillo y miramos si sujeta bien. Yo tengo que decir que he colocado cinta adhesiva en las esquinas del marco de fotos para ayudar a que el cristal se mantenga en el marco y no se salga. Ahora terminamos de colocar la camiseta dentro del marco y nos aseguramos de que no se vea la tela a través de la cámara y además vamos a ir colocando pinzas para ir tapando las entradas de luz. Tiene que quedar todo tapado. Por cierto, tengo que hacer hincapié de que no te puedes grabar con un angular, tienes que usar un poco de tele. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando con una óptica 70 mm. ¿Por qué digo esto? Pues mirad, muy sencillo, si usamos una lente más abierta, se podría ver todo el chiringuito montado, y obviamente eso no es lo que queremos, ¿verdad? Una vez que ya tenemos este sistema, pues solo nos faltaría colocar la tablet. Primero instalamos una aplicación de teleprompter, hay muchas, mirad la que más os convenza, hacer varias pruebas, probar varias, la instalamos y colocamos en el texto. Es importante invertir la imagen para poder leerlo. Además, acuérdate de aumentar el brillo de tu tablet. Me gustaría decirte los parámetros que, por ejemplo, yo utilizo. De tamaño de texto lo pongo al 95 y una velocidad del 50%. Además, por ejemplo, tengo vinculado la tablet con este teclado, donde puedo ir subiendo y bajando el texto, por si me equivoco y quiero repetir un texto. Sin necesidad de levantarme, pues simplemente tendría que ir moviendo desde aquí. Y ya estaría, ya tendrías tu teleprompter para usar las veces que quieras. Podrías crear obviamente un sistema mucho más sofisticado invirtiendo más tiempo y esfuerzo, pero pregúntate, ¿para qué? ¿Te funciona este sistema? Pues si te funciona, ya está. Dedica ese tiempo y esfuerzo en llevar a cabo tu idea, en crear tu contenido, en mejorar tu empresa. En definitiva, invierte ese tiempo y esfuerzo en ti. Así que por favor, cuéntame si te ha servido este consejo y si lo estás poniendo en práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo.